El Madrid no tiene ninguna posibilidad de ganar al Fútbol Club Barcelona el día 26 de abril de 2025 en la Cartuja por la noche. Gràcies, bona nit. Fins aquí la possessió. No, pero ninguna, porque hay un equipo que sonríe, hay un equipo que combina, hay un equipo que corre, hay un equipo que se sacrifica y sobre todo hay un equipo que está con un solo latir coral de todos ellos al mismo tiempo, que es el Fútbol Club Barcelona. Por otro lado, hay un equipo que aburre, hay un equipo que espanta, hay un equipo que espera, hay un equipo que sacrifica las primeras partes y que sus figuras no es que no combinen, es que ni combinan, ni se asocian, ni se miran. Entonces, en esta dinámica de juego de unos y otros, ¿el Real Madrid tiene alguna posibilidad de doblegar al primer equipo? No tiene ninguna. Es que no tiene ninguna. Y hay que ser francos. Es más, si el Real Madrid encaja el primer gol, le aparecerán, porque tenemos un 2-5 y tenemos un 0-4 precedentes de esta misma temporada, le aparecerán sus fantasmas, le aparecerán sus demonios, le aparecerán sus monstruos y verán que el 1 se va a convertir en un 2 y el 2 en un 3 y el 3 quién sabe si en un 4. Y en cambio, en el otro lado, en el Fútbol Club Barcelona, si los chavales encajan un primer gol, pues porque sale mal esa línea fantástica y mágica del fuera de juego, y Mbappé, que jugará, mete el gol, los chavales eso se lo tomarán como un reto. Y el reto se convertirá en 1-1, y en 1-2, y en 1-3, y quién sabe si en 1-4. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué tal? Luis Carrasco, ¿qué tal? No, la verdad es que ahora tengo un poco el complejo de Marty McFly, porque de Marty McFly en Regreso al Futuro, porque Mbappé jugó, porque Mbappé marcó, porque los chavales fueron un solo latido, porque el Real Madrid sacrificó la primera parte, porque el 1 se convirtió en un 2, el 2 se convirtió en un 3 y dije, ¿y quién sabe si en un 4? No hubo tiempo, se acabó la prórroga. Pero en realidad parte de lo que dijimos es lo que ha sucedido. Y luego otra pequeña consideración que quiero hacerte, David, porque mucha gente no sabe lo que estamos haciendo tú y yo en este momento. El mundo de la comunicación digital, el mundo del podcast, de Twitch, etcétera, es el mundo del entretenimiento, es el mundo del show, es el mundo del espectáculo de alguna manera. Y dentro de este espectáculo está el hecho de mojarse, está el hecho de no ser un pusilánime, ni un mediocre, ni un cobarde. Y si uno piensa que el Barça es superior al Real Madrid y es del Barça, está bien que lo diga. Y que lo diga con cierta chulería, porque al final el mundo del deporte, el mundo del fútbol, también se mueve dentro de este mundo del espectáculo y de este mundo del entretenimiento. Yo siempre digo que lo peor que hay para un comunicador, lo peor que hay para un comunicador es la indiferencia. Siempre digo esto. Lo peor que hay para un comunicador es la indiferencia. Hay que mojarse, no se puede ser aséptico. A veces igual te obligan las circunstancias y debe serlo, pero lo normal, lo que yo siempre pido, y es lo que trato de hacer en la posesión, evidentemente, es mojarme y dar siempre una opinión, Es un guste o no poquito, guste, a los que les guste bien. es un poquito eso, y en este sentido tengo que felicitarte. Como sabes, estuve en Sevilla, en el sector 537 del Sí. lateral, y solamente llegar, todo mi alrededor, pero los de arriba, los de abajo, los de la izquierda y los de la derecha, me recordaron mis palabras en tu programa, y me recordaron la posesión, y me recordaron la televisión de Sport, y me dijeron, hombre, Carrasco, es una buena señal de que estés con nosotros, porque como no aciertes te vamos a estirar de las orejas. Y de hecho, cuando marcó el gol Tchouaméni, todo el mundo me miraba como si yo fuera el culpable de alguna manera. Y de la misma manera cuando marcó Koundé en ese latir, porque al final, cuando decía, hay unos chavales que sonríen, que creen, que van a la una, ¿vale? Al final, el ir a la una es lo que hace Koundé. Koundé abandona su lateral derecho, que en ese momento debería ser sagrado, porque estábamos a 2 minutos de irnos a los penales y lo que no podía suceder era una contra que nos matara, y se fue descaradamente a hacer un corte en el centro de la zaga de ataque del Fútbol Club Barcelona, creyendo totalmente en la prudencia y creyendo en que realmente el gol era posible. Por lo tanto, oye, una oda a estos chavales. Bueno, encantado de que la posesión esté en la calle, evidentemente, y que mucha gente, muchos culés en Sevilla te lo recordarán. Te quiero hacer 2 preguntas. Primero, Dime. ¿cuántas veces te pasó por la cabeza el clip? El clip famoso en el gol de Tchouaméni. No, de hecho me persigue desde el jueves el clip, que es cuando lo grabamos. No digo que me persigue porque se dio una cosa muy Es que curiosa. yo te digo una cosa, yo
cuando marcó Tchouaméni, o sea, de verdad, Sí. casi me preocupé más por Luis Carrasco que por el desenlace final del partido del Barça. Sí, no, porque se dio una circunstancia muy curiosa y se da pocas veces. Y es que fui muy criticado por estas declaraciones de no, de mojarse, y de apostar, por tanto por parte de los culés como parte de los madridistas, no de todos los culés, ¿eh? Muchos me felicitaron y me dijeron que esa era la actitud. Pero en cambio muchos culés, que si arrogante, que si soberbio, que si así no podemos ir a ningún lado, que estamos hablando del Real Madrid, que el Real Madrid gana finales, que deberíamos ser más prudentes, de que se me convertiría en gafe, ¿vale? Por lo tanto, haciéndome casi culpables de lo que pudiera suceder. Y por lo tanto, yo también pensé en ello, ¿eh? No te lo puedo negar, yo también pensé en ello, me lo recordaba en todo mi entorno en el estadio, pero con mucha satisfacción y sobre todo porque me acompañaba mi hijo de 14 años, el pequeño, que nunca había vivido una final y solamente de pensar que pudiéramos salir del campo con la derrota no pensaba tanto en mi clip, sino en su estado de ánimo. Pero por suerte todo acabó bien. Bueno, y una respuesta breve a esta pregunta. ¿Hubieras preferido golear al Madrid o te mola más al final si acabas ganándole como gana él muchas veces, haciéndole un Madrid? No, te voy a ser sincero, hubiera preferido golear. ¿Eh? Yo hubiera preferido golear porque al final la dinámica te la refuerza mucho más. Pero por otro lado, si hubiera diseñado de forma perversa un partido para que les duela, para ponerle la Hombre, miel en los labios y que al final les retires el bote, la verdad es que ha sido muy doloroso para ellos. Porque al final si te pasan por encima, acabas pidiendo la cabeza de Florentino, de Mbappé, de Vinicius y del vuelo de Carleto y ya está. Pero en cambio que hayan estado tan cerca y que no hayan llegado a conseguirlo por no querer como nosotros, porque en realidad la segunda parte de la prórroga, el Barcelona siguió buscando ese gol y siguió intentando por la izquierda y por la derecha. Y los laterales siguieron subiendo hasta la línea de fondo y en cambio ellos no. Ellos ya se encomendaban a San Courtois y a esperar unos penaltis que les fueran favorables. sí, sí, para mí fue un baño en la primera parte del Barça, sobre todo los primeros 35-40 minutos. Luego la segunda parte, el Madrid fue mejor los primeros 20-25 hasta el 2-1, yo creo. O sea, hasta el 2-2, yo creo que el Madrid fue mejor. A partir del 2-2 el Barça volvió a recuperar el pulso. Que de forma exagerada es un poco lo que dijimos. Digo, si marca primero marca primero el Barça, les vendrán sus fantasmas, no se iba a producir del todo, pero si ellos se ponen delante, nos vamos a revelar. Y en ese sentido, Sí, sí. y más con los antecedentes del día, y del plan y de los comunicados del Real Madrid, etcétera, pues esa rabia se tradujo en remontada. Sí, sí. Yo he empezado el programa diciendo que el fútbol a veces es justo, no siempre, porque es un deporte que permite que muchas veces el peor gane y a veces el mejor no lo haga, y lo hemos visto muchas veces lamentablemente con el Madrid en los últimos años en la Champions, y menos veces con el Barça, pero en algún partido habremos visto al Barça sin jugar bien, pues haber podido ganar, ¿no? Pero digo que a veces a veces es justo el fútbol, y esta vez lo ha sido, porque para mí era una injusticia tremenda, no solo para el fútbol, sino para el deporte, que este Madrid, con lo que había hecho el club el día antes, reventando toda la previa de una de las competiciones más emblemáticas del fútbol español, como es la Copa del Rey, hubiera alzado la copa y se la hubiera llevado a casa. Sinceramente me hubiera parecido muy injusto. Quiero preguntarte cómo viviste, tampoco tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero así, de forma esquemática, ¿cómo viviste la tarde del viernes cuando supiste que el Madrid no iba a comparecer ni en los entrenamientos, ni en la rueda de prensa previa, incluso especulaba con la posibilidad de que no jugara la final? ¿Qué pensaste? Mira, me indigné muchísimo. Ese día dio la casualidad que iba al programa que vamos ambos, al Tú dirás con Alice Parisé, desde un hotel de Sevilla, y la verdad es que llegué muy caliente, llegué realmente enfadado, no porque hiciera nada nuevo, ¿eh? El Real Madrid, de hecho, Bueno, llegaste a siempre ha decir que el hecho Madrid esto, pero que no, o sea, que no puedes defender un club de mierda, con perdón, como este. sí. Llegaste a decir eso. No, Imagínate si no, y vas que no caliente. quería formar parte de esta mierda. Porque en realidad, fíjate que no era tanto un club, era la situación la que era mierdosa, ¿sabes? Porque el Real Madrid en realidad siempre lo ha hecho esto, ¿eh? De ir por pasillos, ir por el arbitraje, ir por los estamentos, ir por las asociaciones que deciden, ir por los CCs, los comités de competición, ir por los CTAs. Pero es que esta vez lo hicieron incluso público. Quisieron crear
un halo de cultivo que de hecho variara el inicio. El final estaba escrito, que era un poco mi declaración. Es verdad que altisonante y haciendo un poco de espectáculo de lo que es el fútbol, pero ellos ya temían ese final. ¿Qué intentó Florentino con esa estrategia? Alterar el inicio. Y a partir de alterar ese inicio, y eso lo consiguieron, claro, el inicio del partido estaba alterado, ya era un fraude. Ya no nos encontrábamos en una situación normal de competir de tú a tú según lo que cada uno estaba ofreciendo deportivamente en ese momento. Y por tanto eso a mí me enfadó mucho, porque hacerlo público era especialmente perverso. Y luego se tradujo en el campo. Yo no sé si por televisión se vio, pero cualquier decisión arbitral, cualquiera, hasta un córner, eran 4 jugadores del Real Madrid hostigando al árbitro y presionándolo para la siguiente jugada, intentando crear este halo de sospecha que les favoreciera, como así fue. Porque la única vez que se equivoca a nuestro favor, que es con el gol de Rafinha, desde el VAR le corrigen, y hasta 3 ocasiones que eran perfectamente revisables por parte del VAR, el VAR no le avisan. Por lo tanto, consiguieron en parte el propósito, pero como la diferencia de juego, de espíritu, de ese latir coral es muy grande, el Barcelona al final se alzó con la victoria, como no podía ser de otra manera. Sí, sí, el propósito era ensuciar, lo dijimos el viernes, ensuciar, embarrar la final, embarrar la previa. Si ganaba yo, pues ganaba porque soy el mejor y contra todo y contra todos. Si ganaba el Barça, pues evidentemente era porque le ayudan los árbitros. Le salió mal la jugada porque el Barça ganó remontando, como remontan muchas veces ellos, remontando en el partido, remontando en la prórroga, ganó el partido, se llevó la final, se llevó la copa y resulta que tampoco pudo objetar nada del árbitro, con lo que se demuestra que evidentemente el problema no eran los árbitros, el problema era una vez más minimizar el éxito del rival y tapar el fracaso. Y además, propio, ¿no? se les giró en contra, porque en realidad tuvieron errores y muy graves arbitrales, pero Sí, todos favorables al Real Madrid. Menos mal que no ganamos con gol de quien sea en el lanzamiento de penalti, de ese hipotético penalti que no era, porque entonces hubiera sido insufrible. Por suerte, González Fuertes, creo que es González Fuertes, ¿no? Sí. Desde el VAR anuló ese penalti. Sí. Gracias a Dios, porque si no hubiera sido insufrible toda la semana. Del que dudaban. González Fuertes, del que dudaban ellos que estuvieran en condiciones de dirigir el VAR, ¿no? Bueno, pero en fin, una cosita. ¿Es la vez que más te han insultado después del clip de la posesión? No. he tenido otras ocasiones y siempre por jugármela, pero ahí no van a cambiar a Luis Carrasco. Hombre. Luis Carrasco siempre va a decir lo que piense, aunque a veces se pase un poco de frenada, pero el mundo digital, el mundo del espectáculo, el mundo de Twitch, el mundo del podcast es esto, y por eso tenemos los cientos de miles de visitas que tenemos. Es que si no sigues jugando, no vuelves, ¿eh? Que lo sepas. Tú ya sabes que a mí no me cambia, pero vamos, ni el apagón este que está viendo. Luis, gracias. Cuídate. A vosotros, hasta luego, siempre a vuestro lado. Y enhorabuena por la victòria. Adéu. Adéu.